Muchas personas, especialmente los jóvenes, ven a Dios como duro y severo y que quiere quitarle toda la diversión a la vida. Muchos cristianos tradicionales ven al Dios del Antiguo Testamento como a un anciano desconectado que exige requisitos irracionales, pero ven a Jesús aboliendo esas leyes y reemplazándolas con una ley diferente y más amorosa. ¿Se da cuenta, amigo, que estas opiniones están totalmente equivocadas? El Dios del Antiguo Testamento no es un ser severo y desconectado, ni sus leyes son irracionales. En el programa de hoy, les revelaré una asombrosa verdad que pocos conocen. Veremos lo que dice la Biblia sobre el Dios del Antiguo Testamento, lo que dice sobre el amor y qué es lo que Dios realmente requiere de usted y de mí. Una cálida bienvenida de parte de todos nosotros aquí en el mundo de mañana, y especialmente a aquellos que nos oyen por primera vez. Hoy les voy a revelar algo que les abrirá la mente a una verdad asombrosa acerca de Dios, que está ahí para que todos la vean, pero casi nadie la sabe. Afrontemos los hechos. Dios no es popular en el mundo de hoy. Muchos no creen que Él exista, sino que creen en una creación sin creador. Creen que la vida armoniosa apareció sola a partir del caos. Pero se puede probar que esto es una imposibilidad matemática. Además debemos preguntarnos, ¿dónde se originó la materia? Sí, hablo de la Tierra debajo de sus pies. La mayoría de los científicos creen que hubo un comienzo en nuestro universo, pero no tienen forma de explicar cómo surgieron las leyes que gobiernan la materia. Hemos hecho otros programas sobre este tema, así que no entraré en detalles. Baste decir que el concepto de que no hay Dios proviene más del perjuicio que del hecho científico. Muchos ven a Dios como alguien que es imposible complacer. Lo ven como un ser duro y exigente, que disfruta castigar a la gente y parece odiar su propia creación. ¿Pero es esto así? Otros van al extremo opuesto al pensar que Dios prácticamente no requiere nada de nosotros. Ninguno de los dos es correcto. Así que hablemos de Dios. ¿Quién es Él? ¿Y qué requiere de nosotros? ¿Se da cuenta de que la segunda parte de esta pregunta no es nueva? Nótelo en Miqueas 6, versículo 8. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno, ¿y qué pide el Señor de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. El rey David expresa un sentimiento similar en el Salmo 15, donde se detallan los requisitos de Dios. Se hacen las preguntas, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Estas preguntas van más allá de la época de David y reflejan lo que Dios requiere de todo aquel que espera estar en el reino de Dios. Ahora veamos la respuesta. El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen al Señor. El que aun jurando en daño suyo, no por eso cambia, quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Ahora, si no lo supiera, pensaría que estas fueron las palabras de Jesús, no las de alguien que vive bajo el antiguo pacto. Quizás el Dios del Antiguo Testamento no es tan duro como algunos creen. Pero ¿qué hay de los 10 mandamientos? ¿Son tan opresivos como algunos piensan? ¿Son gravosos e imposibles de observar? Algunos piensan que sí y me lo han dicho personalmente. También oí decir que no hay nada que uno pueda hacer para ser salvo, que ya todo se ha hecho por usted. ¿Pero es esto lo que revelan las Escrituras? Note lo que dice quien es considerado el apóstol del amor acerca de los mandamientos de Dios, en 1 de Juan 5, versículo 3. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos.
Pero ¿no vino Jesús a clavar esos mandamientos en el madero? ¿No vino para abrogarlos? Leamos lo que él dijo en Mateo 19. Aquí se le acercó un joven gobernante y le preguntó: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Es una buena pregunta. Después de todo, ¿quién quiere que la vida se acabe? Sé que a los 16 años uno piensa que la vida dura para siempre. La vejez parece tan lejana, y cuando usted envejezca, usted no será decrépito como todos los ancianos que ve. No, seguirá jugando al fútbol, porque para usted no hay banquillo. Pero esa no es la realidad. Envejecemos y entendemos que llegamos a un final. Ahí es cuando la mayoría de la gente empieza a pensar más seriamente en la pregunta: ¿qué bien haré para tener la vida eterna? ¿Qué respondió Jesús? Pero si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Si guardar los mandamientos es un requisito para la vida eterna, y eso es lo que Jesús dijo claramente, ¿no querría saber usted cuáles son? Quizás pueda recitar la forma abreviada de ellos, pero ¿realmente entiende la intención espiritual de cada uno? ¿Cuál es el secreto? ¿Y por qué tan pocos lo saben si no está tan escondido? Y si generalmente no se conoce, ¿qué importancia puede tener? La respuesta a estas preguntas se encuentra en otra pregunta. ¿Quién era exactamente Jesús de Nazaret? ¿Se da cuenta, amigo, que numerosas declaraciones de la Biblia, fáciles de entender, responden a esta pregunta? Empecemos con el comienzo cronológico real de la Biblia. No es Génesis capítulo 1. Está en Juan 1, versículo 1. Aquí leemos acerca de dos miembros de la familia Dios. Uno se llama en el griego original Logos, o sea, el verbo o portavoz, y el otro simplemente se llama Dios. Sin embargo, el verbo también se llama Dios. Leámoslo juntos en Juan 1, versículo 1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Leamos la última frase de nuevo. Note que este pasaje dice claramente que el verbo también era Dios, y que todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Quién es este verbo? Que estaba con Dios, pero que también era Dios, y que hizo todas las cosas. El versículo 14 nos da la respuesta. Y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Así es, el Logos, el verbo o portavoz, aquí descrito, no es otro que Jesucristo. Colosenses 1, versículos 16 al 17, corroboran el papel de Cristo en la creación de todas las cosas. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Ahora, ¿a quién se refiere esto? Versículo 18. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. El error popular es que hay un Padre duro y cruel, que es el Dios del Antiguo Testamento, que nos dio leyes imposibles de guardar, pero que su Hijo, Jesús, vino para acabar con las leyes de su Padre y hacer todo por nosotros, y que no se requiere nada de nosotros, excepto confesar la fe en su nombre. Aunque sea tan popular esta creencia, simplemente no se encuentra en la Biblia. De hecho, lo que vemos en las Escrituras es que aquel que se convirtió en Jesucristo era el Dios del Antiguo Testamento. Note nuevamente Colosenses 1. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles,
sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Ahora, si Él creó todas las cosas en el cielo y en la tierra, tanto visibles como invisibles, eso significa que Él creó los primeros humanos. Así que si vamos a agradar a Dios, debemos saber más de Él. La Biblia nos dice que Dios sacó a los hijos de Israel de Egipto a través de poderosos milagros. Los condujo de la mano de Moisés al monte Sinaí, donde dio los 10 mandamientos e hizo un pacto con la nación. En esa ocasión se nos dice que 74 hombres vieron al Dios de Israel y comieron el banquete del pacto con Él. Veamos Éxodo 24 del 9 al 11. Y subieron Moisés y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y vieron al Dios de Israel, mas no extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel, y vieron a Dios, y comieron y bebieron. Pero ¿qué miembro de la familia Dios era este? ¿Fue el Padre o el Logos, aquel que llegó a ser conocido como Jesús el Cristo? Los apóstoles Juan y Pablo responden esta vital pregunta. Las Escrituras muestran que todas las cosas fueron creadas por el Verbo o portavoz de la familia Dios, y el Verbo se convirtió en Jesús. También vimos que cuando se hizo el pacto entre Dios e Israel, los hombres vieron al Dios de Israel. Pero hay un problema con esto. Note lo que dice en Juan 5, versículo 37. También el Padre que me envió, Jesús es el que habla aquí, ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, o sea, la del Padre, ni habéis visto su aspecto. Esto se confirma en Juan 1, versículo 18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Entonces, si nadie ha visto a Dios el Padre en ningún momento, ¿a quién vieron esos 74 líderes de Israel en el monte Sinaí? ¿Se contradice la Biblia? ¿O hay otra explicación? La respuesta es simple. En el pasaje anterior dice, nadie ha visto a Dios en ningún momento. Pero continúa diciendo, el unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Claramente aquel que nadie ha visto es el Padre. Pero recuerde que Juan 1:1 nos dice que el Verbo estaba con Dios y era Dios. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Note que el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Dos seres descritos aquí. Ambos son Dios. Yo me llamo Weston, y mi esposa está conmigo, y mi esposa también es Weston. Si no me ha visto a mí, pero ha conocido a mi esposa, podría decir que ha visto a Weston, pero no al esposo Weston, sino a la esposa Weston. Cuando leemos que 74 líderes de Israel vieron a Dios, pero que nadie ha visto a Dios en ningún momento, es simplemente una cuestión de a qué miembro de la familia Dios se está refiriendo. Nadie ha visto a Dios el Padre en ningún momento, pero vieron al que se convirtió en Jesús el Cristo. ¿Quiere más pruebas? Vea lo que dice Pablo en 1 Corintios 10, versículos 1 al 4. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Incluso un niño debería poder entenderlo. El que trató con el antiguo Israel no fue otro que el que se convirtió en Jesús el Cristo. ¿Entiende, amigo, lo que esto significa? ¿Entiende las implicaciones de esto? Dicho de manera clara, aquel que se despojó de su glorioso poder y vino a la tierra como Jesucristo, era el Dios del Antiguo Testamento. Él fue quien creó todas las cosas.
como leemos en Colosenses 1:16. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Esto se confirma aún más en otro pasaje, esta vez en Hebreos 1, versículos 1 y 2. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. ¿Todavía necesita más pruebas? Aquí está en Efesios 3, versículos 8 y 9. Asegúrese de buscar esto y otras escrituras mencionadas en su Biblia. No me crea a mí solo porque lo digo. Léalo y pruébelo usted mismo en su propia Biblia. A mí es dada esta gracia de aclarar a todos cuál sea la comunión del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas por Jesús el Cristo. Biblia del Jubileo. Las implicaciones de esto son inmensas. ¿Se da cuenta que los que afirman que la ley está abolida están diciendo que aquel que dio la ley cambió de idea y la eliminó? Esto es absurdo, y quizás por eso Jesús dijo: pero si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Tanto jóvenes como adultos ven a Dios como a alguien duro y severo y ansioso por castigar. Qué triste es eso, porque Él es todo lo contrario. Como ya hemos visto durante las primeras partes de este programa, el Dios del Antiguo Testamento no es otro que aquel que se convirtió en Jesús el Cristo, como leímos en Colosenses 1:16. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Pablo nos dice que el que interactuó con el antiguo Israel fue el que se convirtió en Jesucristo, porque bebieron de esa roca espiritual que los seguía, y esa roca era Cristo. Tal vez le dijeron como a mí, que la ley de Dios es gravosa, imposible de guardar, que ya no se requiere y que Cristo lo hizo todo por nosotros. Pero ¿es eso lo que dice la Biblia? Note que estas ideas están equivocadas en todo aspecto. Como leí antes, el apóstol Juan escribió: porque este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Entonces, ¿a quién le va a creer usted? ¿A su vecino? ¿A su pastor? ¿O al apóstol Juan? ¿Y qué pasa con lo que Jesús mismo nos dice en el Sermón del Monte, en Mateo 5, versículos 17 y 18? No penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas. No he venido a abrogar, sino a cumplir. Porque de cierto os digo, que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Luego muestra que debemos guardar no solo la letra de la ley, sino también el espíritu o la intención de la ley. Note este ejemplo en los versículos 27 y 28. Oísteis que fue dicho: no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Esa es una declaración tan directa como se puede hacer acerca de lo que Cristo requiere de nosotros. Pero ¿por qué tenemos la ley de Dios? ¿Es para alejarnos de todo lo bueno? ¿O para alejarnos de cada acto que nos trae dolor y sufrimiento? Note la reacción de Dios con respecto a los hijos de Israel. ¿Quién diera que tuviesen tal corazón, que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre? Deuteronomio 5, 29. Dios sabe que al guardar su ley nos mantiene fuera de problemas, nos protege contra el dolor y el sufrimiento innecesarios. Considere el primer mandamiento como se da en Éxodo 20, versículos 2 y 3. Yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre.
No tendrás dioses ajenos delante de mí. Quizás esté pensando que nunca estuvo en Egipto o en cautiverio. Es la misma reacción de los judíos cuando Jesús dijo en Juan 8:32, «Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres». Ellos quedaron atónitos por esto y le respondieron, «Linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres?» Y Jesús respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. El apóstol Pablo lo expresó de esta manera en Romanos 6, versículo 16. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia. No, amigo, contrariamente a los conceptos erróneos populares, la ley de Dios no es una carga gravosa, sino una ley que nos libera de las cargas que vienen como resultado de su violación. Es por eso que el apóstol Santiago la llama la ley de la libertad, en Santiago 1:25. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Si quiere más información sobre esta perfecta ley de la libertad que lo libera, asegúrese de pedir su copia gratis del recurso Los 10 Mandamientos. Y regrese la próxima semana.